porque al final muchos de ustedes deben de escuchar este motor de renderización, este motor de manejo gráfico, porque la mayoría de los juegos, un gran porcentaje de los juegos, un 80 o 90% de los juegos, están diseñados para OpenGL o con OpenGL, perdón. La otra herramienta es la herramienta de Microsoft que se llama DirectX, que también nos sirve para el desarrollo de gráficas. Entonces, tenemos dos herramientas, DirectX y OpenGL. OpenGL es una herramienta desarrollada por Silicon Graphics. Es básicamente una API, es una interfaz de aplicaciones, de programación de aplicaciones, multilenguaje, multiplataforma, corre en cualquier sistema operativo, incluyendo Android, que nos permiten generar gráficas bidimensionales o gráficas tridimensionales. De alguna manera se compara, como les decía hace rato, con DirectX, que es una plataforma específica para Microsoft, ¿no? OpenGL, a diferencia del AWT de Java y de muchas de las librerías gráficas que tienen los lenguajes de programación, maneja un poco el concepto de la gráfica distinto a lo que hacen las otras herramientas. Por lo general, las herramientas conciben las gráficas como un conjunto de píxeles, ¿sí? Una unidad gráfica, una unidad básica gráfica que tiene toda computadora, ¿no? En otras palabras, un punto en la pantalla, eso es un píxel. Pero en la práctica depende mucho cómo yo administre el píxel, porque puede ser un punto en la pantalla, como puede ser un conjunto de puntos en la pantalla, ¿no? Porque quiero un punto más grande, más visible, no sé. Pues la concepción de píxel cambia un poquito ese concepto. La mayoría de las herramientas gráficas conciben que la pantalla comienza en la esquina superior izquierda, perdón, comienza aquí en la parte superior izquierda como 0, 0, y van avanzando 0, 1, 2, 3 hasta el tamaño de la pantalla en X y hasta el tamaño de la pantalla en Y. OpenGL no. OpenGL lo que hace es trabajar con una ventana de visualización, que es la ventana en donde voy a colocar las gráficas, y lo que hace es definir un eje de coordenadas, en donde yo puedo poner puntos en el espacio o en el eje cartesiano. Y por tanto, las unidades básicas de manejo de OpenGL no son los píxeles, sino son los vértices. Yo puedo poner un punto en el espacio, que es un vértice, en base al cual yo puedo generar cualquier tipo de estructura, ya sea una línea, un cuadrado, una circunferencia. Por tanto, OpenGL trabaja en base a funciones definidas para manejo de operaciones gráficas. Y entre ellas la más importante es la definición de un vértice. Los vértices en OpenGL pueden ser bidimensionales y pueden aparecer, como ven aquí, con GL Vertex 2, indicando que es un punto en 2 dimensiones. O puede venir con un número 3, indicando que es un punto en 3 dimensiones. El siguiente parámetro no es más que el tipo de dato que recibe. En este caso, f de punto flotante, i de entero, u de entero sin signo, ¿no? Unsigned, int. Y después puede venir opcionalmente un tipo de dato que le indica que va a recibir como parámetro un vector. O puedes recibir los dos puntos en punto flotante o los dos puntos en entero. Entonces, las funciones son simples. En el caso de un punto en 3 dimensiones, recibe 3 parámetros, ¿eh? X, Y y Z. Entonces, funciona de la misma manera tanto para 2D como para 3D. Ahora, los vértices en el espacio en realidad no tienen funcionalidad ninguna en OpenGL. El que realiza gran parte de la tarea son las funciones primitivas, es decir, yo coloco GLBegin, le digo a OpenGL que empiece a dibujar cosas en base a vértices hasta que termine el bloque. Entonces, tengo el GLBegin y el GLEnd. GLBegin recibe una primitiva, es decir, recibe un conjunto de instrucciones que le permiten a OpenGL realizar algún tipo de trabajo de dibujo. Entre esas primitivas tenemos todas estas, el points, que dibuja puntos en el espacio, el lines, que agarra vértices emparejados, es decir, dos vértices de 2 en 2 seguidos y arma líneas,
El line strip, que lo que hace es agarrar los vértices en orden y dibujar líneas en ellos, es decir, del 0 al 1, del 1 al 2, del 2 al 3, del 3 al 4. Después viene el line loop, que hace lo mismo que el line strip, aumentando el cierre del ciclo, último vértice de la lista, con el primer vértice de la lista. Después viene el polygon, que me dibuja un polígono relleno con la cantidad de líneas o de vértices que yo le indique. Después viene el quad. El quad lo que hace es agarrar de 4 en 4 vértices y dibujar la escena. Porque un cuadrado tiene 4 vértices, ¿no? Después viene el quad strip. El quad strip lo que hace es, al igual que el line strip, que une líneas, une cuadrados unos con otros. 0, 1, 2, 3, después el 2, 3, 4, 5, después el 4, 5, 6, 7, después el 6, 7, 8, 9 y así sucesivamente. Después viene el triángulos, que me dibuja triángulos con 3 vértices. Triángulo strip, que me permite dibujar triángulos unidos. El triángulo span, el triángulo fan, que lo que hace es agarrar un vértice pivote, un vértice central, y en función a eso arma triángulos, ¿no? Para cerrar el ciclo. Y así trabaja el triángulo fan. Por ejemplo, si yo quiero dibujar una circunferencia, un triángulo, entonces pondré GLBegin, GLTriangles, y le pondré los 3 vértices que representan al triángulo. El primer punto está en el 0 en X, 0 en Y. El segundo punto está en 150 en X, 0 en Y. No se olviden, OpenGL utiliza el eje cartesiano, ¿no? De X, Y. Y el otro que está en X75, la mitad, y es 100, un poco más arriba que X, ¿no? Ahí en base a eso, a esos 3 puntos, armo un triángulo. Si yo le coloco 4 puntos, OpenGL omite el cuarto, porque con 4 no puedo armar un triángulo. Un triángulo se arma solo con 3. Para armar 2 triángulos tengo que utilizar 6 vértices. Por defecto, OpenGL, cuando ustedes lo habilitan, es un motor de renderización utilizado mucho para el proceso de animación. Por defecto genera la animación y anda redibujando el objeto todo el tiempo. Si no quieren que pase eso, no quieren que se dibuje todo lo que están manejando ahí, todo lo que está en su begin se dibuja. ¿Ya? Funciona en OpenGL. Y ese dibujo todo el tiempo se está mostrando en la pantalla, refrescando, refrescando, refrescando todo el tiempo. Por tanto, se puede generar fácilmente un proceso de animación, modificando los puntos. Eso genera transformaciones, es decir, una vez dibujado un objeto, ese objeto tiene una posición y tiene una forma definida, ya no se puede cambiar. Lo único que se puede hacer es transformarlo. Es decir, es muy chiquito, entonces tengo que escalarlo, hacerlo más grande, o al revés, es muy grande y quiero hacerlo más chiquito. Para eso sirven las técnicas de escalamiento. Tengo las técnicas de rotación, en donde yo voy a girar un objeto. Tengo la técnica de traslación, que voy a llevar el objeto donde yo quiera, ¿no? Para que entendamos el proceso, para hacer traslación se utiliza el comando gdtranslate y le doy la coordenada donde quiero que lo va a dar. Okay.
Es decir, el translate lo que hace es trasladar el origen de coordenadas en un valor de x, y, z. ¿No? Quiero trasladar los 5 unidades en y, 1 unidad en z, en y, perdón, y 3 unidades en z, por ejemplo. El escalamiento es distinto. El escalamiento lo que hace es agrandar o achicar un objeto. Como su nombre dice, escala, modifica. El escalamiento recibe lo mismo, parámetros que me permiten decir cómo voy a escalar el objeto. Si quiero hacerlo crecer, le diré mayor a 1, le digo 2. Eso hace crecer 2 veces, eso significa que duplico los tamaños. Ahora, si solo quieren de un elemento, el escalamiento también se puede aplicar a un solo elemento. Después viene la rotación. La rotación lo que hace es girar el objeto en función a un eje de coordenadas o a un eje principal. Entonces aquí tenemos ejemplos, una rotación y traslación, una rotación y traslación. La forma correcta de hacer movimientos con un objeto en traslación generalmente es traslación y después se cierra el ciclo de... Es el concepto de traslación. Muchas veces es necesario aplicar varias transformaciones en un objeto. Por ejemplo, quiero hacer crecer el objeto y quiero moverlo. Tengo que hacer un escalamiento, un scale, y un translation. Pero después, ¿qué pasa si esa modificación no me gusta y quiero deshacer la modificación? Quiero hacer un control Z. No es posible, ¿no? Para eso en OpenGL se utiliza lo que son las matrices de pop y de push. Es decir, yo puedo colocar varios elementos dentro de una lista y guardar la última posición de esos elementos mediante lo que es el push matrix y después recuperar las modificaciones que he hecho mediante el pop matrix. Es como el control Z, ¿no? Utilizo control Z, hago cosas, no me gusta, hago control Z y se borra lo último. Pues, por ejemplo, un código estándar en OpenGL es este: genera una lista, dibujo un triángulo y a la lista le pongo los elementos del triángulo. Tengo una lista que se llama lista. Después lo único que hago es el push matrix. Voy a guardar. Si le dan una leída, ahí lo único que estoy haciendo es crear una lista, definir un triángulo, nada más. Y después estoy guardando la matriz, push matrix, cambio de color, traslado, escalo y roto, y dibujo el objeto. Una vez que he dibujado el objeto, puedo deshacer este campo. El pop matrix lo que hace es deshacer lo que estoy haciendo con el push matrix. ¿Sí? ¿Entienden ya un poco? Entonces, así como el new list crea una lista, para llamar esa lista se utiliza el comando call list. Y eso es lo que tenemos aquí en esta página, ¿no? Fíjense, creo una lista. ¿Qué tiene la lista? Un triángulo.
y después llamo a la lista. ¿Qué hago? Dibujo este triángulo. Por eso es importante el call list, ¿no? Perdón, el new list, porque me crea listas y puedo usar esas listas en lo que yo quiera. Entonces, después en laboratorio, el lunes vamos a pasar al laboratorio. En el laboratorio vamos a ver un poquito del OpenGL y ahí se va a entender mejor el concepto, algunos conceptos de ventana de visualización, de lo que es traslación, rotación, escalamiento. ¿Ya? ¿Entiendes aquí? Sí. Ok, entonces vamos a terminar aquí y el lunes continuamos con la parte del laboratorio, ¿no? Y ahí vamos a entender algunos conceptos adicionales. Ingeniero, tenía una pregunta con respecto a la práctica en grupo. Dime. En la parte dice, debe permitir mostrar o ocultar las propiedades de los objetos, entre paréntesis, imágenes. Sí. Eso se refiere a que debo mostrar, no sé si es un triángulo, la base y la altura y su área. Debes mostrar datos, por ejemplo, puede ser, si tienes un triángulo y aprieto un botón, entonces tiene que mostrar sus datos, altura, base. Ah, ya, perfecto. No importa la información al final la va a dar el que usa tu paquete, vos solo le vas a dar la funcionalidad que requieres. Y el programador va a decir, lo voy a hacer así, lo voy a hacer para elegir colores, no colores. Ya. Está bien, ingeniero, gracias. ¿Quién más? ¿No más? Ok, entonces vamos a terminar aquí y nos vemos el lunes en la clase de laboratorio. Y muy buenas tardes a todos. De todos debe estar en la página sus notas, si no me mandan un mensajito por la plataforma, mi correo.